¿Cómo están? ¿O cómo están? No, damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y bienvenidos a mis hermanos. Con ellos estuve hablando entonces por teléfono, ¿verdad? Ok, pues bienvenidos mis hermanos a Casa Oración. Y bueno, pues después de haber alabado al Señor, haber cantado la palabra, ahora vamos a escucharla. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia en el libro de Santiago. Estamos a versículos de terminar este estudio del libro de Santiago, que tiene como tema vida práctica cristiana. En otras palabras, practica lo que crees. Amén. Practicando la vida cristiana. Y bueno, en este capítulo 5 hemos estado hablando de temas muy importantes en cuanto a la fe. La fe va acompañada de obras, y no porque las obras nos salven. ¿Cuántos dicen amén? Las obras no nos salvan. Lo que nos salva es nuestra fe en Jesucristo, pero una verdadera fe tiene evidencia, su vida. Amén. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Esto no interpreta moralismo, hermano. No, el moralismo no enseña Casa de Oración. Lo que enseñamos es que cada cristiano debe de encarnar la palabra de Dios en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que si tú y yo tenemos comunión con Dios, si decimos que creemos en Él, entonces debe de haber una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Nuestra conducta. Amén. Nuestro estilo de vida. Es un estilo de vida que esté influenciado por el poder y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nosotros no podemos, pero el Espíritu de Dios que dejó en nosotros, ahora es el Espíritu que da vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante, diga conmigo, la vida en el Espíritu. Amén. Y bueno, dentro de todos los temas, también vimos que a Dios no le agrada los corazones orgullosos, corazones vanidosos, porque es peligroso. Y es precisamente en el capítulo 5, mis hermanos, de Santiago, donde Santiago está reprendiendo a estos judíos cristianos, que como ya lo vimos en temas anteriores, puede entrar a YouTube, Casa de Oración Tecámac, suscríbase, hermano. Recuerde que fue robada nuestro canal, desgraciadamente nos lastimaron todos nuestros videos que teníamos. Ya íbamos para los 5,000 suscriptores y que nos los quitan. Nada, no es cierto. No nos preocupa, a mí no me preocupa, hermano. No, hombre, Dios me libre de ser conocido, me acaban. No. Pero sí vamos como para los 500. Y bueno, no tiene nada que ver eso. El asunto es que todas esas enseñanzas son precisamente para ver el mensaje que Dios tiene para esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Digo, damos gracias a Dios por todas las iglesias que hay alrededor del mundo, todas las iglesias que son la iglesia de Cristo a nivel universal. Pero ¿cuántos saben que Dios da palabra específica para cada iglesia? Como la iglesia de la Odisea, como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Esmirna, etcétera. Es un mensaje específico que Dios da para cada iglesia, porque Dios conoce a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y conocen a su pastor. Entonces es bien peligroso, porque nos dicen que de tal pastor tal las ovejas. Entonces, Señor, ayúdanos, porque queremos dar buen testimonio. Pero si el pastor le está echando ganas y las ovejas no, dígale al que está a su lado, aguas. Porque el Señor al que ama, disciplina. Me gusta la disciplina. Se lo digo porque muchas veces Dios nos lleva a ella. Y la disciplina nos muestra el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Santiago, hermanos, dice del verso 1 al 6: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí,
clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Y bueno, el tema que se había visto versículos anteriores en el capítulo 4, vemos que estos judíos ya tenían riqueza, les estaban yendo bien en sus negocios. Y el problema, hermano, de los negocios no son los negocios. El problema es que se nos olvide que Dios es el centro de la bendición de todo. ¿Cuántos dicen amén? De manera que estos judíos ya habían enriquecido, se olvidaron de ese principio. ¿Cuál principio? Bueno, de los principios que vamos a hablar el día de hoy. Continuamos con 6 principios bíblicos para administrar el dinero. Dijimos que en este capítulo 5 tomamos una pequeña pausa para enseñar aproximadamente 8 temas en relación al dinero. Qué importante es saber bien lo que la Biblia nos enseña en cuanto al dinero. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, Santiago reprende fuertemente a estos judíos cristianos porque en primer lugar desenfocaron su vista de Cristo. Por consiguiente o en consecuencia empezaron a agredir a sus semejantes. Algunos quizá trabajaban para ellos y dicen, los tratan mal, no le pagan lo que tienen. Así es que hemos visto o estamos viendo principios que nos señalan la forma de llevar el dinero. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo, el dinero será para ti una bendición o una maldición. ¿Será una herramienta en las manos de un Dios de gracia o será una puerta de entrada a cosas malas y peligrosas? Así como las monedas tienen 2 caras físicas, sigue diciendo este autor, el dinero tiene 2 caras espirituales. Cada una de esas caras te llama, pone delante de ti una visión y una promesa y te pide no solo que lo inviertas, sino que también le entregues tu corazón. Fíjate, esto me recuerda a lo que Jesús dijo en Mateo 6:24. Jesús dijo, lo voy a leer en la Nueva Versión Viva, y dice, nadie puede servir a 2 amos. La Reina Valera dice a 2 señores. Pero ves, podemos notar a qué altura Jesús puso el dinero. De hecho, mi hermano, la Biblia, si algo habla más que el cielo y el infierno, ¿de qué crees? Es del dinero. ¿Por qué? Por lo peligroso que es. ¿Quién? ¿El dinero? No, el amor al dinero. Entonces dice Jesús, nadie puede servir a 2 amos, no puedes servir a Dios y al dinero, pues amarás a uno y odiarás al otro, o servirás a uno y despreciarás al otro. Dice este autor, mis hermanos, o comentarista, la batalla entre las 2 caras de la moneda se liberan en el corazón de cada persona de este lado de la eternidad. Entonces, mis hermanos, el dinero es un peligro si lo amas más que a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si olvidas los principios que ahorita vamos a recordar. El dinero es una bendición si recuerdas que eres un mayordomo. ¿Cuántos de aquí son mayordomos? ¿Tan poquitos? ¿Y los demás? Bueno, seguimos orando. Mira, para nosotros, hermano, ¿cuál de estas 2 caras que hace un momento señalé son? Nuestra realidad de vida, hermano, con el dinero nos va a llevar a responder esta pregunta, no una, sino repetidas veces, día tras día, a medida de que nos encontremos con falsas promesas o con la verdad.
cada una de las cuales te dirá qué hacer con el dinero. Es decir, donde está tu corazón, donde pasas más tiempo, donde inviertes todo tu tiempo y donde haces todo, es lo que más amas. Y lo que más amas es en lo que te conviertes. De hecho, el salmista en el Salmo 114, si no mal recuerdo, donde habla acerca de los ídolos, el verso 8 dice: y semejantes son a ellos que lo adoran. En otras palabras, tú te conviertes en aquello que tú adoras. Nuestra vida, hermano, demuestra a quién adoramos. Si adoramos más las preocupaciones de la vida o las ocupaciones de la vida, a manera de nota, déjame decirte ahí que no es un problema para Dios que estemos ocupados en las necesidades de la vida. ¿Sí lo sabías? Mira, tu hogar es importante. ¿Cuántos dicen amén? Tu esposa, tus hijos, la vestimenta, el alimento, dónde vivir, eso es importante. Todo es importante, diga conmigo, todo es importante. Amén, hermano. Pero debes de aprender a tener prioridades. Dios no debe de ser parte de tu vida, sino debe ser el centro de tu vida. Dios es nuestra vida. Amén. Así es que los placeres de la vida, hermano, tienen un grave error, ¿cuál? Te van a dejar vacíos. Cuando alguien se dedica más a los placeres de la vida, te dejarán vacíos. Salomón lo decía bien. Proverbios habla de toda su sabiduría, todo lo que Dios pudo hacer por medio de su espíritu a través de este hombre. Pero se dice que Eclesiastés habla de lo vacío que quedó la vida de Salomón. Pero esto no quiere decir que no fuera salvo. Salomón se arrepiente y termina diciendo en Eclesiastés capítulo 12, vaya conmigo y miren lo que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 12. ¿Lo tienes? Verso 13. El fin de todo discurso oír es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. ¿Qué dice, hermano? Sea buena o sea mala. Entonces, hermanos, los placeres de la vida te dejarán vacíos. Es a lo que el autor de Eclesiastés decía: vanidad de vanidades. Pero la gracia de Dios, diga conmigo, nos satisface en todo. A ver, diga conmigo, la gracia de Dios nos satisface en todo. Ahora, esa palabra que uso, satisface, hermano, no quiere decir que usamos a Dios a medida de nuestras necesidades. No, lo que quiero decir es que esa es la realidad de los que conocemos a Dios, que Dios suple toda mi necesidad y mi confianza está en el Señor y no en la posición que me encuentre, sea buena o sea mala. Amén. Ahora, en la clase pasada aprendimos 3 principios bíblicos sobre el dinero, hermano. Rápidamente, ¿recuerdas cuál fue la primera? La ley del contentamiento. Filipenses 4, 10 al 13. Ahí el apóstol Pablo lo que nos enseñó, inspirado por Dios, es que el contentamiento, hermano, hablando en el ámbito financiero, es estar en paz con el nivel socioeconómico en el que Dios nos puso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos, en el nivel socioeconómico que tienes? Ay, no, pastor, es que me ha dicho que alguien así es mediocre. No, hermanos, eso es lo que dice el mundo. Pero Dios no mira el corazón de un hijo bendecido por sus abundancias materiales, sino por la abundancia de su palabra encarnada en su corazón. Entonces, en primera a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo, hermano, habla acerca del ámbito financiero. Y
Dios no está peleado que nos esforcemos para avanzar en la vida, hermanos, sin descuidar tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Primera a los Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener ¿qué? Tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Otra traducción dicen: para que los de afuera no tengan nada que decir de ti. ¿En qué sentido? Pues de que dices que confías en Dios y andamos pidiendo dinero prestado. Diga al que está bueno, no le diga. Diga conmigo: no, nada más di no. No pidas, no pidamos dinero. Hermanos, luego nos metemos en cada situación y decimos: Señor, perdóname mis deudas, así dice tu palabra. No, el Señor dice: paga tus deudas. Pero antes dice el Señor: no entres en deudas. Ten contentamiento. Número 2, la ley del dominio propio. Ese fue el segundo principio que vimos. ¿Qué fue la ley del dominio propio? Bueno, tu manejo de dinero refleja quién eres. Eso fue lo que dijimos. Una mujer refleja quién es en Dios si lo que viene a su mano solamente está en puras joyas, ropas, zapatos. ¿Está mal que una esposa se vea bonita? ¿Se arregle? ¿Se pinte? ¿Compre aretitos de oro? Ay, pastor, yo compro esas de juguetes mi alegría, dice. Bueno, cada quien en la posición que nos puso. Hermano, eso ni hay. O sea, yo estoy exagerando. Es algo que se le llama como fantasía. Yo recuerdo que cuando me robaron, hermano, me quitaron el auto y me pide mi anillo de matrimonio. Le dije: no, ya llevas el auto, órale todo. Le dije: no, mi anillo no. Y dijo: ¿por qué es el matrimonio? Le dije: no, es de oro. Ah, no es cierto. No, ¿cómo crees? No, es que nuestro corazón siempre está centrado en la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese anillo me dolió mucho. ¿Por qué? Porque me recuerda todo lo que mi esposa y yo vivimos en los tiempos de escasez. Y bueno, ahora compramos anillos de, ¿cómo se llama, hija? De acero. Y bien buenos. No se despintan en mi mano. Tu manejo del dinero refleja quién eres. Alguien dirá: pastor, eso que dijo ya como que sobró. No, fíjate que mi ejemplo es este. Yo sé que muchas veces somos bendecidos por Dios teniendo economía, pero el Señor te enseña a decir: oye, ¿como para qué quieres un oro? Lo único, hermano, es que incluso me siento incómodo cuando salgo sin anillo y sin reloj. Les decía ahora a mis hijas que fuimos a un lugar y de repente digo: ¡no! Y entonces: ¿qué, papá? Digo: mi anillo, mi anillo, mi reloj. Porque presenta algo que refleja lo que somos. Y a mí me gusta siempre salir y que vean que soy casado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, varones? Ay, pastor, ¿eso qué tiene que ver? El dominio propio tiene que ver con todo, hermanos. El dominio propio tiene que ver como finalidad mantener un equilibrio. Fíjense, repito, el dominio propio tiene como finalidad mantener en equilibrio todos los efectos y deseos de la vida. De manera que como creyentes, hermano, debemos honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hace un momento decía: Dios no está peleado con que una mujer se vista bien, pero con moderación, con educación a su esposo, respeta a su esposo. Esa mujer se viste honrando su cuerpo y honrando a su esposo. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres, pero no para caer en libertinaje. Y esa esposa debe de cuidar, porque ella debe solamente agradar a su esposo, y el esposo de igual manera. No esposos que andan aquí con la camisa así como de chicharrón y puerco y puerca. ¿Han visto eso?
¿Eso qué? No, también el esposo honre a su esposa con vestimenta moderada. ¿Cuántos dicen? Es playeras bien pegadas. Bueno, yo tengo unas, pero ya no hago ejercicio, así es que. Entonces, mis hermanos, necesitamos nosotros tener dominio propio en las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente, ¿cómo alguien aprende a tener dominio propio en las finanzas? Una esposa, un esposo. Bueno, te haces preguntas como, ¿necesito lo que voy a comprar? Preguntas como, ¿por qué lo necesito? ¿O lo necesito ahora? Incluso hasta el extremo de decirte, ¿habrá una alternativa más económica? Eso es alguien que tiene dominio propio, que no dice, no lo necesito, pero lo compro. ¿Por qué lo compras? ¿Lo necesitas? No. Dijimos en la enseñanza pasada que por naturaleza el hombre tiene ese hábito de ¿qué? Mal hábito de ser gente consumista. Y no se diga, hermanos, que tenemos ese mundo que observa el comportamiento del hombre y los nutre. ¿Sabe cómo? Se viene 10 de mayo, ahora que viene el día del Padre, que es cuando menos compran. El 10 de mayo, ¿cómo compran? ¿Y el día del papá? Espero que me llegue una camioneta, ¿verdad, mi amor? Ahora, mis hermanos, el tercer principio que vimos fue la ley de la mayordomía. ¿Qué significa? No soy dueño, soy mayordomo de Cristo. Si nosotros aprendemos esos principios, entonces significa que tú reconoces que darás cuentas a Dios de la forma en que estás gastando el dinero. Dar cuentas, ¿qué significa? Bueno, saber exactamente, fíjate hermano, cuáles son tus ingresos. Ahora debes de saber exactamente cuáles son tus egresos. Saber exactamente en qué estás usando tu dinero. ¿Haces un presupuesto? Saber cómo debes ahorrar. ¿Cuántos cristianos saben que debemos aprender a ahorrar? Por mucho que tengas poco o por mucho que tengas mucho. Yo no necesito tener mucha riqueza para ahorrar. Yo necesito tener un corazón que ahorra. ¿Por qué? Porque es importante, hermano, los ingresos que vienen a tus manos. Saber cómo debes de poner a trabajar tu dinero. Eso habla de planificación, incluso de inversiones. Hay gente que se dedica a eso y Dios no tiene problemas, pero es alguien que es sabio. Santiago, ¿recuerdas cómo refutó a estos judíos que decían, iremos a tal ciudad sin consultar a Dios? Haremos dinero sin consultar a Dios. Es decir, Dios no estaba en el centro de su vida, pero se decían que creían en Él. Por eso Santiago en el capítulo 2, si no mal recuerdo, les dice 3, ¿creen en Dios? Sí, creemos. También creen los demonios. Entonces, hermano, nuestro estilo de vida se define por la manera en que obramos y no solo en que andamos hablando, en que somos cristianos. La vida cristiana se demuestra por lo que hacemos y no solo por lo que sabemos, sin minimizar que tú y yo debemos tener un conocimiento de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el fundamento de las familias, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tú y yo debemos saber dónde dar dinero, es decir, a Dios y a otros. Entonces, en resumen de esos tres principios, mis hermanos, dijimos que administrar el dinero no es simplemente hacer un presupuesto en el que tus ingresos sean mayores que tus gastos. No, administrar el dinero de una forma cristocéntrica, ese es el principio. Es usar nuestros recursos que Dios nos ha dado para lograr un mayor impacto, diga conmigo, impacto en el reino de Cristo. Amén. Esto significa aprender a adorar a Dios con los recursos que Él nos ha dado. Ahora, es cierto, hermanos, que hoy día encontramos dos extremos. Por un sector o por un lado del cristianismo, hay un sector, hermano, que cae en el extremo, que incluso utiliza temas como
el tema de la prosperidad. Y ese tema, hermano, agrede los principios que Dios da en su palabra. Por lo tanto, hoy día hay mucha gente que cierra su corazón para dar, para ofrendar, para poder ser generoso. ¿Por qué? Porque dicen es que todas las iglesias son iguales. Diga conmigo, no, espérame, no todas. No todas, todos los pastores son los mismos. No, no todos, hermano. No todos. Es cierto que dicen que por unos pagan otros, pero ese sector, no porque exactamente son manipuladores, ellos dicen primero dinero y después milagros. No, hermanos. De hecho, Dios no cobra los milagros, esos son gratuitos. ¿Cuántos dicen amén? Pero los milagros no transforman a la gente. Lo que transforma a la gente es predicar el evangelio, la palabra de Dios, que aunque muchas veces nos confronte, pero esa confrontación te lleva a aceptar tu condición, pedir perdón, pedir gracia y seguir adelante en los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, no por causa de este extremo, de este sector de cristianismo, que incluso, hermanos, llegan a caer en el extremo de ser un falso cristianismo, porque no llevan a la gente a Dios para adorarlo por lo que Él es, sino por lo que Él da. Y el principio es que debemos de llevar a la gente a Cristo por lo que Él es, a Dios por lo que Él es, y no por lo que Él nos da, porque Jesús dijo, lo demás es añadidura, lo mío es a través de mi espíritu. Y los asuntos que nos competen como cristianos son espirituales. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver los tres principios que nos muestran también en la Escritura la administración del dinero. Cuarto principio, rápido, hermano, tengo 2 horas, por favor. Cuarto principio, la ley del dar. Ay, sí, híjole, ahorita nos vamos a meter en problemas, porque sé que hablar del dinero, hermano, como te decía, por un extremo, que por causa de ese extremo hablar de dinero, hablar de dar, hablar de diezmos, hablar de ofrendas se ha vuelto algo delicado en las redes sociales. El otro extremo que te decía son todos aquellos hermanos que caen en el extremo de decir, no, no es bíblico. Ya no es bíblico el diezmo, ya no es bíblico dar, y si yo no quiero dar, no doy. Bueno, ¿cuántos saben, mis hermanos, que tú y yo debemos aprender lo que dice la Biblia? No les escucho. No lo que dice el hombre, ¿cierto? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de estudiar lo que la palabra del Señor nos revela, nos instruye. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, permítame porque se me movió aquí. Ok, dar, mis hermanos, es una verdad que Dios que no ha callado al respecto, y en su palabra, hermanos, nos ha dejado instrucciones precisas acerca de nuestro deber financiero. Dios y su obra, hermano, es algo que debemos comprender. La ley de dar, apúntalo, hermano, está en varios incisos. Repito, dar es una verdad que Dios no ha callado al respecto, y en su palabra nos ha dejado estas instrucciones, mis hermanos. Por ejemplo, inciso A, Dios y su obra. Inciso B. Bueno, en este inciso de Dios y su obra, mis hermanos, ¿sabe qué representa? Fidelidad a Dios y gratitud a Dios. Inciso B, tu familia. Eso nos habla de responsabilidad y un esposo o una esposa que es transparente. Inciso C, ¿cuántos saben que tenemos un gobierno?
¿Y qué significa eso? Sujeción. Es decir, que si alguno de nosotros tenemos o estamos en una empresa, todos aquellos que trabajan en una empresa, ¿cuántos saben que das tus, ¿cómo se llama? Impuestos. ¿Sí o no? Y tienes que hacer tus declaraciones. ¿Y eso qué es? Eso es sujeción. Te decía que si algo nos enseña y nos instruye nuestro pastor Chuy Olivares, es que debemos de ser iglesias transparentes, que honran al nombre de Dios. Amén. Y que todo lo que vamos a hacer debe de ser íntegro, honesto y transparente. Cuando nosotros ya nos toque darnos de alta, hermano, y llevar todo un registro y hacer lo que nos compete, esto honra a Dios. Inciso siguiente, hermano, o siguiente inciso. En ti o en tu persona, ¿cuántos hombres usan finanzas para su persona? ¿Ninguno, varones? ¿Qué pasó? ¿No trabajan? Ahorita voy a sacarles temas del trabajo, entonces. Todos tenemos este punto. ¿Cuál? En nosotros. O sea, Dios no está peleado. Eso tiene que ver con tu estilo de vida. ¿Y qué más? Pues con los demás. Fíjate que aquí también estas instrucciones acerca de los deberes financieros, te repito, entonces son en cuanto a Dios y su obra, en cuanto a tu familia, en cuanto al gobierno, en cuanto a ti y en cuanto a los demás. Dios en su palabra dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento es igual de importante. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros hablamos de que Dios ama su obra, hermano, diga conmigo: yo también debo amar la obra de Dios. En Malaquías 3:10, hermano, vaya rápidamente conmigo. Es un texto que se ha usado mucho y muchos ya lo saben. Ahorita van a decir: ya sé cuál es ese. Y te repito, hablar de finanzas en una congregación, en un púlpito, hasta el día de hoy, hermano, es tema de debate. En Facebook, hermanos, es un tema sumamente bien delicado. Dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probaré ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué, dice, hermano? Hasta que sobreabunde. Fíjate que hablar acerca de Dios y su obra, mis hermanos, esto incluye las ofrendas y los diezmos. Cuando nosotros entramos muchas veces al YouTube, hermano, buscamos respuestas de la Biblia y podemos cometer el gran error, hermano, de una interpretación bíblica. Pero ¿sabes cómo? ¿Cómo, pastor? De algún predicador reconocido, teólogo. Entonces miramos la Biblia a través de los ojos de ellos, hermano. Ahora, claro que estoy incluido. O sea, yo no estoy diciendo que nosotros somos la verdad y que ellos son la mentira. No, hermano. Lo que quiero decir es que se le atribuye, hermano, a un predicador conocido teológicamente, que la autoridad de interpretación bíblica. Es decir, lo que él dijo, él es. ¿Por qué? Pues porque él sí es teólogo, porque él sí pasó años, y entonces se menosprecia el asunto de lo que nosotros aprendemos en la congregación. Ahora, en el estudio de la Biblia, hermano, existe una herramienta que se llama hermenéutica. ¿Alguien puede decirme o recordar cuál es la primera regla de la hermenéutica? Aquellos que estudian en el instituto, ¿cuál es? Que la Biblia, que la misma Biblia, ¿qué? Se interpreta por sí misma. Ella misma, diga conmigo, ella sola. Ahora, ¿qué significa? Que la misma Biblia nos responde, la misma Biblia concuerda, la misma Biblia se complementa, la misma Biblia tiene congruencia de todo lo que es la verdad que Dios ha escrito allí. Es decir, que si leo un texto y luego otro, hermano, lo contradice,
El problema no es la Biblia. ¿Quién cree que es el problema? El predicador. El problema soy yo. Entonces, para tomar bien lo que se enseña, para entender algunos puntos, entonces tú y yo necesitamos estar de acuerdo. ¿Cómo, pastor? Bueno, tener un corazón predispuesto a aprender y no predispuesto a que la Biblia diga lo que yo crea o sienta o piense. Así que el error, mis hermanos, es de ver videos youtuberianos. El que me entendió, me entendió. Y lo escuches muy convincente y concluir diciendo: sí, eso que dice tiene razón. El diezmo, las ofrendas, no es bíblico. Y déjame decirte, hermano, que como pastores tenemos que darnos la tarea de ir observando y analizando y escuchar. Y cuando uno entra al YouTube, hermano, y no porque, te repito, no es porque nos guste programas como Sin Pelos en la Lengua, esos y otros más, que bla, bla, bla. Nosotros, hermanos, nuestro deber es analizar algunos comentarios, porque de hecho de algunos predicadores reconocidos, hermanos, llevan a mirar algunos extremos del tema. Te repito, primero, los de la falsa doctrina de la prosperidad. Que es verdad que, bueno, no lo digo yo por eso, o porque lo diga yo, eso es, no, es un tema que se ha dado en las redes sociales, que es gente que roba, que quebranta en la economía, pero por el otro lado, hermano, es negar ser dador generoso o tener responsabilidades con nuestras finanzas. Entonces, algunos de estos predicadores sanos, hermano, de doctrina correcta, han llegado al extremo de decir que los diezmos no son bíblicamente. Y no me voy a meter al dinero, hermanos, no me voy a meter en el asunto de los diezmos como tal. Pero sí es importante que nosotros aprendamos que la interpretación, hermano, debe de ser transparentes. Y muchos de los predicadores que encontramos en las redes sociales usan textos, pero sin su contexto. Aunque escúcheme, no lo digo yo, lo dice gente que conoce también las escrituras, cuando no le dan el contexto al texto que usan para poder dar una definición. Ahora, muchos de estos hombres, hermanos, teólogos conocidos, déjame decirte que ellos venden libros. ¿Qué más? Tienen sus canales de YouTube. ¿Y qué creen? ¿Saben cuánto recibe una persona que tiene libros? Hermano, no estamos hablando de pesos, estamos hablando de miles de pesos. No dudo que alguien diga, no, sin uso de ¿qué? De lucro. Gloria a Dios si los hay, pero que es bien difícil. Entonces es bien claro decir, no los diezmos, no las ofrendas. Bueno, sí las ofrendas, porque eso es parte para la iglesia. Pero la Biblia es muy clara que los asuntos de la economía tienen que ver con el Hijo de Dios y la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y si no dices amén, lo siento, pero la Biblia eso enseña. Usted lo dice porque es pastor y porque vive de la iglesia. No, yo no vivo de la iglesia. Yo vivo por causa de Cristo, por medio de su iglesia. Hay algunos que toman las redes sociales para estar predicando, incluso con grito, y decir, pastores que no trabajan, que pónganse a trabajar. Oye, la Biblia dice que los pastores que nos dedicamos 100% a la obra, trabajamos. De hecho, a nivel secular se dice que dentro de los trabajos existe, y uno de los más fuertes y cansados de la vida del trabajo, ¿saben cuál es? Ser pastor. Es cierto que hay pastores asalariados y las escrituras nos enseñan que no seamos pastores asalariados. ¿Quién es un pastor asalariado? Pues que solamente vive
que tiene casas, carros, ropa, etcétera, etcétera de la iglesia. Pero la iglesia tiene que darse cuenta de ese asunto, porque es bien conocido, cada quien en su ciudad puede observar esos pastores que son enriquecidos en su posición económica, camionetas por aquí, carros por acá, hasta jet, lo han visto y lo han sacado en las redes sociales. Sin embargo, hermano, debemos saber tú y yo, en primer lugar, que a Dios le pertenece todo. ¿Cuántos dicen amén? Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, el tema de dar, pues es un tema delicado. Es un tema, diga conmigo, que nos compete a todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú y yo tenemos la bendición de dar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, rápidamente, la palabra diezmo, hermano, viene del latín décimos, que significa décimo o décima parte. Quizá no veamos los otros dos principios. Vamos a trabajar fuertemente en esto, porque a veces pues nos da un poco de preocupación. Ay, es que la iglesia va a empezar a decir que el pastor ahora ya está con el dinero, ya nos quiere sacar el dinero, venimos a una iglesia sana y no, espérame. Déjame decirte que si tú no aprendes a dar, difícilmente recibirás. Y cuando recibes, ¿no te preguntas por qué se te va así el dinero? Entonces, esta palabra diezmo, hermano, en griego y en hebreo, idiomas originales de la Biblia, que son utilizadas y en sí mismo tienen un significado, que hablan acerca de la décima parte. El diezmo, hermano, como sistema de tributación, fue algo que Dios estableció ciertamente en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la finalidad? Bueno, escuche: suplir las necesidades de los levitas y poder apoyar en los gastos del templo o del tabernáculo. Además, se usaba en la manutención de las viudas, los huérfanos, los pobres. Ahí está, pastor. Bueno, ¿sabían que Pablo da instrucciones acerca de, ¿sabe de quién? De cómo apoyar a quiénes, a las viudas. Y es cierto. Pero Pablo dice, esa viuda da instrucciones, ¿cómo debe ser? Tiene que ser una mujer temerosa de Dios. ¿Qué más? Que no ande ¿cómo se dice? Es que no me acuerdo esa palabra. ¿Verdad? De lleva y trae, así, en griego así significa. No, no es cierto. Una mujer que es viuda, que fue esposa de un solo hombre, que ya no tiene hijos, nietos, que no tiene familia, que es totalmente desahuciada. Ahora, mis hermanos, este sistema de tributación no está presente en la iglesia del Nuevo Testamento como tal. Sin embargo, creemos firmemente, hermano, que hay un principio espiritual detrás del diezmo. ¿Cuántos dicen amén? Que pertenece al Nuevo Testamento. Yo sé que nadie va a decir amén. 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 Van a decir. Levítico 27, 30 al 32 enseña que el diezmo le pertenece al Señor. Mire lo que dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada. ¿A quién? Al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo de ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la décima cabeza será cosa consagrada al Señor, dice en esta traducción. Ahora vemos que en el texto, hermano, dice claramente cómo Dios, ¿qué? Dice que todo el diezmo es de ¿quién? No les escucho. Es del Señor. Y dice que es cosa consagrada. Eso entendemos que el diezmo, hermano, entonces es algo que le damos a Dios de nuestros ingresos y que es algo que debemos hacer. ¿Para qué? Para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
no para proyectos personales. O sea, la iglesia, imaginen que se da cuenta que el pastor ya compró un terreno, ya compró su casa y en 3 meses la levantó. Hermano, yo estuve en esa situación. La última iglesia donde el Señor nos permitió estar para aprender, y ¿sabe qué aprendimos? Lo que no debemos hacer. Pero donde el Señor nos permitió estar, la iglesia primero eran como unos 50 miembros, hija, aproximadamente. Empezamos a trabajar, nosotros éramos, así nos llamaban, pastores asociados. Yo estaba en la alabanza, era director de alabanza, mi esposa estaba como maestra, y la iglesia empezó a crecer, hermano, fuertísimamente. Ahí fue donde un momento yo quedé en reposo y tranquilidad, porque a mí se me pagaba. Yo era un ministerio que dependía 100% de la obra, y mi trabajo era enseñar música, trabajar con los músicos, etcétera, y instruíamos en la palabra de Dios. Pero cuando queríamos corregir los estilos de vida, ¿saben qué hacían? Nos paraban y decían: tú no te metas ahí, tú nada más enseña música. Todo eso nos impulsó, hermanos, en su momento dado a salir de esa congregación, porque no honraba a Dios con el dinero. Algo que vimos es que, pues sí, el que era nuestro pastor, hermano, se compró un terreno en Cuernavaca, levantó su casa, compró carro, compró camioneta. ¿Y sabe qué fue lo más grave, hermano? Que después de que el Señor nos sacó de esa congregación, porque en lugar de ir para arriba fue para abajo en el sentido espiritual, vivimos cosas muy difíciles, muy duras en el ministerio. Cuando Dios nos saca, después de 2 años, nos enteramos que el pastor le dio un infarto. Después de que cenó, nosotros vimos que el pastor empezaba a crecer, pero también su estómago, su cuerpo, y murió. Entonces todo lo que hizo ya no lo disfrutó. Entonces, mis hermanos, el dinero no es para proyectos personales, para instituciones, porque algunos se atreven a hacer AC para seguir manipulando economía. Y dicen ellos que es como parte de ayuda personal, ¿no? Entonces, mis hermanos, dar es un asunto importante en la vida de los cristianos. Entonces, el diezmo, hermano, era dado en el Antiguo Testamento de 3 maneras. 1, había una 10ª parte que Dios había designado para que fueran directamente a los levitas. El mismo sería su heredad, y por tanto los levitas, hermanos, eran los sacerdotes del pueblo, debían de vivir de la contribución de Israel. Escuche, hermano, esto es lo que Números 18, verso 21 dice. Por tiempo no lo va a leer, léanlo en casa, pero ahí nos dice, hermano, que era un 10 dedicado exclusivamente a mantener a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Número 2, había otro 10% dedicado a lo que era la manutención del templo, hermano, los gastos que se incurrían. Y número 3, un último 10% era recogido cada 3er año, y que era dedicado precisamente a la manutención de pobres, viudas, huérfanos, como se lee en Deuteronomio 26:2, hermano, ahí lo puede leer. Y puedes leer también Levíticos 27, Números 18, Deuteronomio capítulo 12, 14, 26. Así es que, como dijimos, este sistema de impuestos, hermano, o de dar, ciertamente no era parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, creemos que de la misma manera, hermano, que se guarda el sábado. Ahora pregunto, hermano, ¿no es parte del Nuevo Testamento? Ahora, ¿nosotros qué guardamos? El domingo. Bueno, sí están
movimientos que siguen diciendo, ¿verdad? El judaísmo que dice el sábado, el sabbat. Pero todos los que somos de Cristo, los cristianos, nosotros sabemos que Jesús resucitó, ¿cuándo? No les escucho. En domingo, hermano, el primer día de la semana para los judíos. Entonces, mis hermanos, creemos igualmente que el diezmar la 10ª parte de nuestros ingresos para la causa de Dios es un sustituto a lo que fue el sistema tributario del Antiguo Testamento. Entonces el principio espiritual, hermano, aún permanece presente con nosotros. En el Nuevo Testamento, hermano, vemos cómo Cristo en una ocasión redarguye, ¿sabe quién? A los fariseos. Apunte la cita, Mateo 23:23. Y aquí Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del aneldo, y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho, sin descuidar, dice, aquellas. Entonces en este pasaje Cristo afirma, hermano, que ellos debieron haber mantenido su diezmo mientras practicaban la misericordia, la justicia. Aunque este verso no es un mandato, diga conmigo, el diezmo no es un mandato. No es un mandato, hermano, y ni te vamos a poner como regla diezmar. Déjame decirte que en esta casa oración y en todas las casas oración, en esta casa oración, no te pedimos nombres. No te pedimos nombres. ¿Sabes por qué? Porque así yo guardo mi corazón. ¿De qué? Pues de que sepa el nombre de alguien que da un buen diezmo. Ay, el hermanito Lombudio, así para no ofender, ¿no? Lombudio. El hermanito Lombudio dio 50,000 pesos. ¿Cómo está mi hermanito Lumbi? Hasta le voy a decir a Lumbi, ¿cómo está Lumbi? No, hermano. Yo no sé cuántos damos. Es más, yo no sé si 10 más. Dígale al que está a su lado, 10 más. No, no le diga. Porque te va a decir: yo soy como los partidos políticos. ¿Cómo? Pues nadie sabe. Nadie sabe. Yo no tengo por qué decir por quién voté. Entonces este pasaje afirma, hermano, que ellos debieron haber mantenido su diezmo y practicar sin olvidar que la misericordia, la justicia. Entonces te repito, diezmar no es un mandamiento, es una instrucción, pero no es un mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se toman textos como malditos sois con maldición, ¿por qué no? Hermano, mire, hay principios en esos versos del Antiguo Testamento, pero esos principios son para recordarnos que Dios es el dueño de todos y de todo. Por lo tanto, hermano, tú y yo debemos tener este principio espiritual en nuestras vidas cristianas. ¿Cuántos dicen amén? Si en el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema, hermano, que requería, fíjate, el pago de hasta un 23% de ingreso de las personas, la pregunta es: ¿por qué no entendemos como creyentes que vivimos ahora bajo la gracia? ¿Cuántos dicen amén? El Nuevo Testamento, porque dicen: ahí está, pastor, vivimos en la gracia, entonces ya no estamos sujetos a esto. Bueno, hermano, Cristo, ¿qué hizo en la cruz? Diga conmigo, se entregó todo. ¿Sí o no? Ahora dígale, ahora sí, dígale que está a su lado, entrégalo todo. Estás en la gracia, ¿no? Hablas de la gracia, pero ahí sí es donde se te hace una desgracia. No, no, es que el dinero, pastor, es muy difícil. Y sí, ya dijimos, el diezmo era dado en el Antiguo Testamento para sustentar. Pero sí, ¿cuántos recuerdan que cuando Abraham dio? Y yo sé que este es un tema, hermano, que van a decir: sí, se va a tomar el de Abraham, que dio los diezmos antes de que la ley estuviera. Es que ahí está. ¿Y qué dijimos? ¿Cuál es el primer principio de la interpretación? La primera regla de la interpretación: que la Biblia, ¿qué? Se interpreta a sí misma.
Entonces yo no tengo por qué quitarle ni aumentarle. ¿A cuántos decimos amén? Entonces, mis hermanos, viene una pregunta. Fíjate, cada vez que alguien pregunta acerca de si el diezmo está vigente o no, debemos de hacernos una pregunta. ¿Por qué? Bueno, fíjense, quien pregunta constantemente, porque a lo mejor a alguien, yo no digo que no, pero va a salir de aquí así: ¿y tú le crees al pastor? ¿Hay que diezmar o no? Y la esposa le va a decir: no, hombre, esposo, el pastor exagera. Bueno, mira esto. Cada vez que alguien pregunta acerca de si el diezmo está aún vigente en el Nuevo Testamento, la idea detrás de esa pregunta es: ¿sí puedo dar el diezmo? Oye, ¿puedo dar menos? O, ¿y si no doy, qué pasa? Fíjate, el asunto de dar no está en la cantidad del porcentaje que hay que dar, sino las intenciones del corazón que está detrás de esa pregunta. ¿Tengo que dar o no tengo que dar? Ese es el asunto. ¿Qué hay detrás de ese corazón que pregunta eso? ¿Por qué preguntamos si tenemos que dar o no tenemos que dar? Bueno, por las intenciones del corazón. ¿Qué hay detrás del corazón? ¿Has escuchado a algún creyente, algún hermano que está desacuerdo en que no, yo no estoy de acuerdo con el 10? No, voy a dar el 20. Estoy en desacuerdo, no voy a dar el 10, voy a dar el 20. ¿Has escuchado a alguien que te diga? O que bueno, el 11. No voy a dar el 10, voy a dar el 11. No, están en desacuerdo ¿de qué? De no dar. Pero hermano, ahora vámonos al principio de dar. En la Biblia nos da, en el Nuevo Testamento encontramos los principios para dar y están claramente establecidos. Vaya conmigo a 2 Corintios 9 del 6 al 15. Primera los Corintios 9 del 6 al 15. Ahora vamos a hablar de un apóstol. ¿Quién es el autor de esta carta? Claro, es Dios, inspiró a Pablo, que él es el autor de esta carta. Y muchos toman solo una parte del texto cuando nos dice que en Hechos capítulo 18, donde Pablo dice que él llega a una región a predicar el evangelio, y dice que Pablo tenía que trabajar. Y ahí conoció a quién, a Priscila y a Aquila y a Priscila. Y dice que trabajó con ellos. Y ya de ahí se toman y ya no siguen leyendo lo demás. Para decir, ahí está, Pablo se sostenía. Y hay muchos versos donde Pablo le dice a los tesalonicenses, a los filipenses, a los corintios, que Pablo decía: hermanos, para que no les fuéramos un peso ni una carga, nosotros trabajamos. Pero si usted lee el capítulo 18, dice que después de que Pablo todavía había llegado apenas a esa región, a Corinto, y apenas estaba como que empezando la obra, y una vez que comenzó la obra, ¿sabe qué dice? Y entonces Pablo se dedicó. ¿Qué implica eso? Que se entregó de cuerpo y alma al servicio. Y dice que empezó a recibir contribuciones, principalmente, ¿sabe de quién? De la iglesia de los filipenses. Y sabe, esta iglesia tenía dos asuntos graves: persecución y pobreza. Y Pablo dice: hermanos, los doy gracias a Dios y los alabo en el buen sentido, porque se dice que era una iglesia madura, porque aún teniendo una situación de escasez, ellos daban. ¿Por qué? Porque aprendieron el principio. ¿Cuál? Son mayordomos, no dueños de lo que tenemos. Así es que, ¿cuántos recuerdan a la viuda que llegó al templo? ¿Qué hizo? Dio todo lo que tenía. Y Jesús la detuvo y dijo: no, mamita. Es que nos quedamos con la idea de Cantinflas, ¿no? ¿Cuántos recuerdan esa idea de Cantinflas que está en la iglesia? Una viejita pobre va a dar, y ¿qué hace Cantinflas? No, mamita, usted necesita. Y agarra de la limosna y se lo da. Entonces creemos que eso va a pasar también. No, hermanos, no debemos de aplicar puntos así, porque quizá tengamos entre nosotros gente pobre, pero aprende un principio. Vámonos rápido porque nos vamos a las 11. No es cierto. ¿Qué les dije?
Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6 al 15. Dice así. Bueno, primero del 5. Por tanto, tuve por necesario, ¿qué dice, hermano? Animarles. Sí se puede animar, de hecho hay dones de animar. En Romanos 8, como en 12, perdón, como en Primera los Corintios, donde habla acerca de los dones. Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepárense primero vuestra generosidad antes prometida. Fíjate algo importante, quiero enseñarles aquí, que si tú aprendes este principio de dar, hermano, tú debes aprender a organizarte desde antes de que vengas a la iglesia, no aquí en la iglesia. Porque aquí en la iglesia estás presionado y vas a hacer esto. Ay. Y hasta sabes cuál es la más grande. Y vas a dar lo primero que te sobra. No, hermano. Dijimos que un buen administrador, alguien que tiene dominio propio en casa, sabe sus finanzas y está llevando un orden. Y dentro de tus finanzas, hermano, ahora dice entonces Pablo, tu generosidad, diga conmigo, generosidad. Entonces dar es un principio de la generosidad. Pero también encontramos otro principio, ¿cuál? La reciprocidad. Tú das a Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios te da. Y es una manera de demostrar que eres un corazón agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hermano, creo que de muchas enseñanzas que doy esta es una primera que me tomo para enseñar directamente así. Pero no es algo que cada domingo tú escuches o cada jueves o cada vez que haya una reunión y hermanos, dinero, dinero. No, porque el dinero es algo delicado. Gracias, hijo. Verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Ahí está el principio de dar. ¿A quién ama Dios? Al dador alegre, al administrador, al ¿qué? Al doulos del Señor. Doulos es siervo. Entonces aquí no te decimos ¿cuántos dan? Porque el que dé Dios te va a multiplicar. No, eso es delicado, eso es ni bíblico. Nunca te vamos a decir que des para que Dios te dé. No, das porque has recibido de Dios. Ese es el principio, no manipulación, hermanos. Yo no debo de manipularte. Tú debes de aprender que un corazón dadivoso es porque has sido bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? Y poderoso es Dios. ¿Sí voy ahí? No. ¿Sí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahora, ¿cuál es el contexto de la palabra gracia? Aquí gracia tiene que ver con generosidad económica. No en la palabra gracia de salvación inmerecida, el don de Dios, la gracia de Dios, la salvación. No, aquí tiene que ver en el contexto de lo que Pablo está hablando, y Pablo está hablando de dinero, de dar. Dice entonces, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, o sea, tiene un fin, un propósito, el principio, ¿cuál? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis, ¿qué dice, hermano? Para toda buena obra. Aquí, ¿cuál es toda buena obra? Dar a Dios, dar a la casa, dar al servicio. ¿Qué más? Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su justicia, ¿qué dice, hermano? Permanece para siempre. Ahora vamos a seguir leyendo.
Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Cuál es nuestra justicia? Ser dadivosos, dar. El asunto, hermano, es que creemos en promesas solo de sanidad, pero no hay promesas de prosperidad. Pero esta prosperidad principalmente es espiritual, no económica. Amado, todo cristiano que está creciendo en Dios, en la vida espiritual, es un cristiano que aprende a dar. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, el Señor nos ha puesto cuando nos dice a quién dar y cómo dar. Y hay testigos en esta congregación y saben que se les ha apoyado y se les ha dado. ¿Cuál es el fin? ¿Decirlo? No, yo de hecho no digo, no tengo que estar diciendo. Ahora, no es el texto aquí que la mano izquierda no haga lo que sepa lo que la derecha a la izquierda. No quiere decir que todo México se entere lo que tú haces. No, la intención correcta y enseñanza de Jesús es cuál es la intención del corazón, del por qué haces lo que haces. Para ser visto por los demás, entonces es equívoco. Pero si tú das y alguien se da cuenta que tú das, ¿cuál es tu problema? Si lo que estás haciendo es por amor a Dios y a su obra. Si esa persona dice, ay, se siente mucho, déjalo, pues no ha madurado. Digo, pero tampoco andas ahí con los billetes, ay, andas con la cartera así bien choncha. Así. Ay, ¿cuánto voy a darle al Señor? No, pues lo estás haciendo para que te vean. Pero si tú vas a dar porque Dios te ha bendecido, lo estás haciendo con un corazón agradecido. Verso 11, para que estéis enriquecidos en ¿cómo dice? Liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque a Dios gracias. Verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, puesto por la experiencia de esta administración, ¿qué dice? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, ¿qué dice? A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Verso 15, gracias a Dios por su don inefable. Ahora, ¿cuál es aquí el don? Este no es el don de la salvación, es el don de dar. ¿Cuántos dicen amén? El don de dar. Y con esto quiero terminar. Fíjese, hermano, la primera referencia a dar y la generosidad como un don espiritual se encuentra en Romanos 12:8. Mira lo que dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con misericordia. Aquí está el don, el que reparte. ¿Cómo dice? Con liberalidad. Ahora déjame leértelo en una versión más sencilla, entendible. Dice: el que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animar. El que recibió el don de dar, hágalo con sincero deseo de ayudar. Entonces, Dios va a poner en ti que el deseo de ayudar, ¿qué? Pues la obra de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces Pablo, hermano, da a la iglesia una larga lista de dones espirituales y cómo usarlos. Dice Romanos 12:16, según la gracia que nos es dada. Entonces Pablo denomina el don de dar como socorrer necesidades, el cual, dice Pablo en los versículos que hemos aprendido, que deben de ser generosamente, hermano. Ahora, Lucas nos presenta a 3 mujeres con hombres, incluso, hermano,
y muchas otras, dice Lucas, que estaban apoyando financieramente a Jesús en su ministerio. Lucas 8, 1 al 3 dice en esta versión: aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, aquí vienen los nombres: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces estos versículos establecen un patrono de ¿qué? De apoyo al ministerio. Y esto lo vemos muchas veces en el libro de Hechos, hermano, en las epístolas, como lo que acabamos de leer, primero a los Corintios, en Filipenses. Entonces, mis hermanos, el don espiritual de dar o generosidad, ¿sabe para quiénes son? Para aquellos que son buenos administradores. ¿Cuántos quieren bendición económica? La pregunta es, ¿eres un buen administrador? Ya, ¿por qué no hubo amén? No, pastor, ya es tarde. El Señor dice, mira, si me eres fiel en lo poco, ¿qué es fiel en lo poco? Que no te olvidas del Señor, que no le das la espalda ni siquiera aún en lo poco que tiene. Hermano, a veces con poquito que tenemos ya nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos que el Señor bendijo nuestra sementera, nos dio salud. Como recuerdo un caso de un varón: pastor, mire, ore, voy a iniciar mi negocio. Y, sí, mira, tú puedes orar por él, no necesariamente nosotros, pero digo, ya nos hiciste la invitación y claro que no hay problema. Oramos, Dios empezó a bendecir y llegaba, y yo lo veía que bien gozoso y daba sus diezmos, ¿no? Y imagínate, si ganó 600 pesos, ¿cuánto era su diezmo? No quieren decir, no se preocupen, ya voy a acabar. 60, ¿no? Ahora imagínate, si Dios lo bendijo y ya no eran, ahora le entró 6,000, ¿cuál era su diezmo? Y todavía el corazón, no, amén, gloria a Dios. Pero si llegan 60,000, ¿cuánto es su diezmo? Todavía ahí va, ¿no? Pero ya empieza, ¿serás tú, Señor, o es el diablo que me dice que lo dé? Ya empezó. Ahora, si de pura voluntad soberana de Dios le permite 600,000 pesos, ¿cuánto es su diezmo? Y ahí dicen, reprendo al diablo. ¿A qué voy con esto? Se acerca y vuelve, pastor, es que esta cantidad es muy grave. Y yo digo, ¿de qué me hablas? No, pastor, es que yo sé que me estaba hablando de su diezmo. Es que, pastor, no sé qué hacer. Y le dije, no, mira, ¿qué te parece si oramos? No me digas nada, oramos. Sí, pastor, le digo, Señor, yo te pido que le quites todo a mi hermano y que lo hagas de niño. No, pastor, no ore así. ¿Por qué oras así? Y dije, mira, al inicio Dios te bendijo y no tuviste temor del dar con fe. Pero cuando Dios te proveyó, mi asunto no es que dieras tu dinero, porque tu dinero, yo no estoy preocupado por tu dinero, porque esta iglesia funciona contigo o sin ti, porque el dueño no es el pastor, sino es Dios. Alguien me dijo, ¿y usted cómo sabe que Dios le llamó? Dije, mira todo lo que hay. Y este lugar, hermano, por mí no se sostiene, se sostiene por Dios y por medio de sus hijos. Entonces le dije, el asunto aquí es que ya pasó un año y acabas de venir. Eso quiere decir, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste con tu vida? Esto es otro asunto que quería decirle. Lo que pasa es que ya me divorcié, ya terminé mal con mi esposa. Le dije, ¿ya ves?
Es que ese es el punto, la raíz. El dinero, hermano, no es el problema, es el amor al dinero. ¿Qué te pasó? Y bueno, empieza a decir, es que me enloquecí. Me sentía Juan, ¿cómo dicen? Juan Camaney. Y cambié a mi esposa. Pero pastor, hoy vengo bien mal. ¿Qué hago? Lo primero es arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Pero me decía algo él, dijo, pero ¿por qué todavía sigo teniendo riqueza? Y le dije, porque tú, mira, dejaste de ser hijo de Dios. No diga eso. Hermano, ¿quiénes son los hijos de Dios? Dígame usted, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque hay algunos que dicen, no, pues a mí no me pasa nada. Tú, porque quizás estás en pecado, por eso tienes prueba tras prueba. No, hermano, la bendición económica no quiere decir que estemos bien espiritualmente, porque hay gente que puede estar económicamente bien, pero espiritualmente mal con el Señor. Y dicen, ¿y por qué Dios no entonces no trata conmigo y sí contigo? Porque Dios trata con sus hijos. Tú saliste de que perdí la salvación. No, yo no hablo de perder la salvación. Quiero decir que nos podemos apartar de nuestro padre, como el hijo pródigo se apartó de su padre. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se llevó, se gastó su dinero, hizo con su vida lo que él quiso. Pero miren lo que hizo. Que ya voy a acabar, ya. No te enojes. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Eso hizo. Pidió perdón, reconoció y dice que volvió en sí. Esto quiere decir, mira hermano, que hasta por eso Jesús decía que los de allá afuera tienen más sentido común que a veces los hijos de Dios. Sentido común tiene que ver con que pensamos y analizamos. Entonces, mis hermanos, los asuntos del dinero van a ser una gran prueba para ti. ¿Por qué? Porque si tú no das, tú no eres generoso, ¿cómo pues pides a Dios que te bendiga? Y cuando tienes, la pregunta es, ¿en qué se va? ¿Medicinas? ¿Operaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús, mis hermanos, mira el corazón de sus hijos siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita nosotros no estamos padeciendo persecución, no sabemos cuándo, pero en cualquier momento puede venir una persecución para nosotros. O tú no sabes en qué momento el Señor quiera venir y tratar conmigo, contigo, y te quite todo tu dinero. ¿Alguien Dios ha tratado así? A mí sí, a mi esposa también. Por más que mi esposa buscaba en su área de trabajo, no encontraba. Yo por más que buscaba en mi área de trabajo, no encontraba. ¿Y sabe qué nos enseñó el Señor? Que a depender de Él. Dijo, mía es la gloria, mía es tu vida. No te sientas seguro por lo que tienes, porque yo te lo puedo quitar. ¿Para qué? Para probar tu corazón. Si me amas por lo que soy o si me amas por lo que te doy. Hay gente que dice, si no me das, Señor, bye. Hay gente que dice, ¿qué me ofrece la iglesia? Si me ofrece algo bueno, me quedo, si no me voy. Bueno, en esta iglesia te ofrecemos ¿qué? El evangelio puro de la palabra de Dios. Y el evangelio puro de la palabra de Dios enseña, hermano, que dar es una bendición. Póngase de pie. Alguien que aprende el don de la generosidad va a dar regularmente. Primera a los Corintios 16:12 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando ya llegue no se recojan entonces ofrendas. Mira lo que dice el Señor, que tú des conforme tú hayas sido prosperado. Te decía que un hermano siempre le decía a su gente, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Pues si no hay dinero, entonces cierra el negocio. Pues ¿cómo dices que no hay dinero? ¿Qué haces en ese negocio si dices que no hay? Vas a una empresa y dices, no hay dinero, no hay dinero. Bueno, entonces ¿qué haces en esa empresa si no te pagan?
Ahora déjame decirte que el asunto en los ministros y siervos no es un requisito ni un reglamento que los ministros, los siervos den diezmo para servir. No, pero es un mal testimonio que ellos no den. Y que la iglesia sí dé. Nosotros nos queda bien claro. Déjenme decirle que a nosotros nuestro pastor Chuy nunca nos dijo: quieren ser parte de Casa de Oración, tienen que dar, tienen que hacer. No, hermano, porque hemos visto la grandeza de Dios. ¿Y qué cree? Nosotros diezmamos fielmente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y porque si hemos visto cómo ha sustentado este lugar o nuestras vidas durante 14 años, no, durante mis 23 años que voy a cumplir casado y 36 años que tengo de conocer al Señor, siempre he visto su mano. Y siempre que damos, hermano, el Señor nos bendice. Entonces, da sabiendo que a Dios todo le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? 2, da regularmente, hermano. 3, dé sacrificalmente, presidir.